Nos acompaña la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Bienvenida, canciller. Muy buenos días, Narciso. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué bueno estar acá en el Inside de la República. Bueno, muchas gracias por atender la invitación. Y bueno, antes de entrar en materia, voy a leer un breve perfil suyo. Marta Lucía Ramírez estudió Derecho en la Universidad Javeriana, especializándose en Derecho Comercial y Financiero. También tiene estudios de alta dirección en negocios en el INALDE de la Universidad de La Sabana y fue becaria de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Fue catedrática de Derecho en las universidades Javeriana y de los Andes y además fue consultora internacional en temas de desarrollo empresarial, comercio, negociaciones internacionales, inversión extranjera, seguridad, democracia, gobernabilidad y desarrollo regional. Su vida pública comenzó en la superintendencia bancaria y luego en el INCOMEX. Fue ministra de Comercio Exterior, embajadora de Colombia en Francia. Posteriormente fue designada como ministra de Defensa, siendo la primera y única mujer que hasta el momento ha ocupado ese cargo. También ha sido senadora y después de obtener 1,5 millones de votos en una consulta interpartidista, en 2018 pasó a ser la fórmula vicepresidencial del actual presidente, Iván Duque Márquez. Hoy también me acompañan mis colegas Laura Vita, que es editora de La República, y el periodista Diego Stacy, de la sección de Economía. Antes de analizar los resultados de las recientes cumbres que se realizaron en el país, es inevitable preguntarle sobre el controvertido informe de la FAO, señora vicepresidenta. ¿Se excedió el organismo internacional en ese informe? El representante del organismo ya admitió algunos errores y reconoció los resultados del gobierno colombiano en seguridad alimentaria. Adelante, por favor. Bueno, Narciso, pues muchísimas gracias por esta invitación. Evidentemente, en relación con este informe de la FAO, hay una gran equivocación, sobre todo en el mapa que publica la FAO, en donde hace aparecer a Colombia como uno de los peores países del mundo en materia de seguridad alimentaria. Y eso no corresponde a la realidad. Primero, este es un país que, como todos, a raíz del COVID, el aislamiento de un año, pues obviamente tuvo un retroceso económico muy grande. Ese retroceso significa que muchas familias perdieron sus empleos, perdieron sus ingresos, y lo peor de todo significa que el país se echó para atrás en materia de pobreza. Echamos para atrás casi 10 años en materia de pobreza. Entonces, cuando hay pobreza, pues obviamente hay muchísimas familias que no tienen suficientes ingresos para comer todos los días 3 comidas diarias, y por esa razón el gobierno se preocupó especialmente, primero, en que hubiera abastecimiento alimentario durante todo el tiempo del confinamiento. Segundo, se preocupó por aumentar la producción y la oferta de alimentos en toda la cadena agropecuaria, en todo lo que es los alimentos procesados. Y tercero, se preocupó por darle ingresos a las familias más pobres y más vulnerables para que con ese ingreso básico tuvieran cómo tener al menos una canasta básica. Esto es mucho más de lo que hicieron muchísimos países durante el tiempo de la pandemia, y esto es una de las cosas que la propia FAO ha reconocido en Colombia, y por esa razón nos parece muy desafortunado el informe en la manera en que se enfocó, y sobre todo ese mapa donde aparece tan mal posicionado Colombia, porque eso tiene un efecto negativo, porque eso asusta a la gente, porque había gente el sábado diciendo es que vamos a tener nosotros ahora que hacer colas porque no va a haber alimentos. Nada de eso está pasando en Colombia. Aquí la producción de alimentos en toneladas está aumentando todos los años. Hay una gran cantidad de instrumentos de política pública, financiación para el agro, asistencia técnica, apoyo en la comercialización, que nos dan la garantía de que va a seguir creciendo la oferta, pero que en el lado de la demanda tenemos que lograr darle más ingreso a las familias, y eso solamente se logra con empleos. Ustedes lo saben muy bien. La recuperación de la economía es indispensable, no solamente por mostrar unas cifras macroeconómicas. El 9.6% el año pasado es muy importante, pero lo más importante es darle empleos a la economía, porque eso es lo que le da un nivel de ingresos que le permita una vida digna a las familias. En eso es donde hemos criticado el informe, porque todos los programas de alimentación escolar, porque el hecho mismo, recordemos que en Colombia hace 6 o 7 años, todas las semanas oíamos noticias que se morían niños de hambre en La Guajira. Eso hoy por hoy no pasa, porque se han logrado recuperar
el óptimo nivel de nutrición para los niños de La Guajira, para los niños del Chocó, con muchos programas enfocados sobre todo en la alimentación de la niñez, pero también dentro de los programas sociales están los programas de adulto mayor, el ingreso solidario, todo eso es para tratar de evitar que la gente pase hambre mientras seguimos recuperando los empleos y la economía. Perfecto, vicepresidenta. ¿Hay errores en la estrategia internacional del gobierno, teniendo en cuenta que ya ha habido varios incidentes de este tipo relacionados con derechos humanos, con ONGs y algunos organismos internacionales? Yo creo que obviamente Colombia es un país que está siempre de alguna manera en las noticias de las agencias internacionales. Tenemos tantas agencias en Colombia, tantas agencias del sistema de Naciones Unidas, que siempre alguna tiene que estar produciendo informes de Colombia. Muchísimos informes positivos pasan desapercibidos. Siempre lo negativo pues tiene muchísimo más el foco de las cámaras, la atención de los medios, pero yo sí creo que en estos temas tan sensibles como el que usted menciona, derechos humanos, la situación alimentaria del país, lo importante es que esas agencias trabajan de manera coordinada con distintos ministerios. La Cancillería y el gobierno siempre están en comunicación con ellos para que cuando producen sus informes puedan entonces contrarrestar la información que ellos tienen con la que tiene el gobierno y al final del día sacar siempre unas cifras que sean veraces. Para nosotros lo más importante es la veracidad de las cifras. Y si bien es cierto, hay pobreza en Colombia, hay gente que lamentablemente en nuestro país no tiene 3 comidas al día, también es cierto que es uno de los países que más está trabajando todos los días en mejorar las condiciones que garanticen una seguridad alimentaria para su población. No creo que haya habido un descuido del gobierno, creo que lo que hay evidentemente en estas agencias es el afán de sacar informes y por el afán, pues a veces cometen equivocaciones. Ayer lo reconocieron el representante de la FAO y el representante del Programa Mundial de Alimentos. Reconocieron que hubo una gran equivocación de la casa matriz en Roma publicando un mapa que no corresponde a la realidad del mundo. ¿Cómo es posible que pongan a Colombia igual que Etiopía y otros países que sabemos que sufren problemas alimentarios hace muchísimos años, que han tenido hambrunas, que han tenido obviamente que ser objeto de muchísimos programas de asistencia alimenticia del mundo entero porque no han tenido la capacidad de alimentar a su población? Eso jamás ha sido la situación de Colombia. Lo que ellos nos explicaban ayer, entre otras cosas, y fíjese usted lo absurdo del informe, es que países como Venezuela, como Nicaragua no están reportando y como no reportan, ellos no suben la información al sistema y no tienen contra qué comparar. Pero con seguridad Colombia está infinitamente mejor que muchos países que no aparecieron en ese mapa y ese es el reclamo que hemos hecho. A Colombia deben quitarla de ese mapa porque no corresponde con la realidad en materia de seguridad alimentaria en el mundo. De acuerdo. Bueno, por otra parte, la semana pasada Colombia fue anfitriona de 3 eventos importantes. La 16ª Cumbre de la Alianza para el Pacífico, en la cual se anunció la entrada de Singapur en calidad de Estado asociado y la firma de un TLC con esa nación. La segunda Cumbre Ministerial Colombia-CARICOM y la tercera Cumbre Presidencial del Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur, PROSUR. Todos esos eventos tuvieron un elemento en común: promover el comercio, fomentar la inversión extranjera e incluso la democracia, según las palabras del presidente Iván Duque. Es decir, mi pregunta es, ¿cómo fue el acercamiento con Singapur para llegar a este acuerdo, vicepresidenta? ¿Qué beneficios podría traerle a los empresarios colombianos ese acuerdo de libre comercio? Narciso, a mí una de las cosas que me parece más importante cuando uno está en una función pública es reconocer que no todo lo hizo uno solo, sino que al contrario, aquí hay procesos y lo que es serio siempre es tomar realmente y darle continuidad a las cosas buenas que vienen de atrás. Aquí realmente desde hace ya 10 años, por iniciativa de Alan García, presidente de Perú en ese entonces, se creó la Alianza del Pacífico entre Colombia, México, Perú y Chile, precisamente para profundizar una relación comercial, eliminar barreras para el comercio, estimular la inversión, facilitar los negocios. Y nosotros llegamos al gobierno y encontramos obviamente un gran interés por esta alianza y este gobierno le ha dado todo respaldo a esa alianza. Y precisamente encontramos tanto interés que hay hoy por hoy cerca de 60 países que están en lista
como observadores, muchos de ellos diciendo quiero entrar como miembro pleno de la alianza. Uno de esos países era Singapur, también tenemos a Canadá, también está Australia, está Nueva Zelanda, está Corea del Sur, está Japón, muchos otros países. Y la estrategia que adoptó Colombia cuando tuvo la presidencia de esta Alianza del Pacífico durante el año 2020 y 2021 fue precisamente acelerar las negociaciones con esos países que han manifestado el deseo de ingresar a la alianza. Aceleramos la negociación con Singapur, que realmente es un país que sabemos es una de las principales economías del mundo, es el país número 1 en competitividad a nivel global, tiene obviamente el quinto o sexto ingreso per cápita más alto del mundo, y para nosotros era muy importante porque tener esos socios del Asia va a contribuir a darle mucha estabilidad, a darle realmente perdurabilidad en el largo plazo a esta Alianza del Pacífico. Ahora pasó la presidencia a México, ahora le tocará a México, pues obviamente poner el ritmo. Nosotros seguiremos insistiendo en que ojalá se acelere el ritmo de negociaciones con países como Corea del Sur y ojalá también, obviamente, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero lo más importante, Narciso, fue ver la satisfacción del primer ministro, el ministro de Comercio también de Singapur, que vino presencialmente diciendo cómo quiere el Asia estar más cerca de América Latina y cómo les parece realmente que esta Alianza del Pacífico es el mejor escenario para atraer inversionistas, para desarrollar negocios y también para poder ellos tener un pie en estos mercados del hemisferio americano. ¿De qué dependerá que se acelere el ingreso de esos países que aspiran a ser miembros de la alianza, vicepresidenta? ¿Qué pretenderá? ¿Qué? Perdón, no ¿De entendí. qué dependerá? O sea, ¿qué tan rápido se puede producir ese ingreso? Pues Narciso, la verdad es que el ingreso de Singapur siempre se tomó un poco más de 2 años. En este momento, digamos, las conversaciones con Canadá, con Australia, Nueva Zelanda están bastante avanzadas. En el caso de Australia, de pronto hay algunas dificultades en el sector de servicios financieros. Ellos quieren obviamente una apertura total del sector de servicios financieros. Ahí hay que mirar realmente cómo logramos nosotros lo mejor de los dos mundos, y es una economía más abierta a esa inversión, pero también en unas condiciones que nos garanticen a nosotros seguir fortaleciendo nuestro propio sistema financiero, así como todo el sector productivo nacional. Yo espero que esas dificultades que hay en algunos sectores se puedan solucionar y que México, durante su presidencia pro tempore, ojalá pueda concluir esas 3, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y comenzar obviamente muy aceleradamente la negociación con Ecuador, que ya se anunció precisamente el jueves acá en Colombia, y ojalá también anunciar y empezar muy pronto la negociación con Corea del Sur, que ha manifestado un gran interés. De hecho, el ministro de Corea nos pidió participar en esta sesión que tuvimos en Málaga y tuvo una conferencia por Zoom, y esto nos muestra que un país tan importante como Corea del Sur está haciendo una gran apuesta por la Alianza del Pacífico y una apuesta muy alta por su mayor presencia en Colombia. Perfecto. En el marco de la alianza, usted y su colega de Chile firmaron un acuerdo concerniente al transporte aéreo. ¿De qué se trata y cómo beneficiará al país y a los viajeros colombianos, vicepresidente? Bueno, acá básicamente es lograr ampliar las conexiones, las rutas en materia de transporte aéreo, y también se firmó algo que es supremamente importante, que es algo en lo que se ha trabajado también por muchos años, que es la integración de las bolsas de valores. Esto nos va a dar a nosotros también una fuerza adicional muy importante para tener más recursos para financiar a las empresas del sector real, porque en este mercado integrado de valores vamos a poder tener más empresas colombianas listadas en esa bolsa, y va a haber seguramente mucho más apetito de inversionistas chilenos, mexicanos, por invertir en las empresas colombianas y viceversa. Entonces yo creo que ese también es un gran acuerdo que se firmó. En materia aérea, digamos, ya con Chile, con México mismo, teníamos nosotros una gran apertura, precisamente porque pues son países con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio desde hace ya varios años, pero en este momento todos estamos también procurando que haya mucho más cielos abiertos. Algunos inclusive están planteando
pues que haya terceras, quintas libertades, es decir, que puedan llegar aviones, tomar pasajeros, llevarlos a otra ciudad dentro del mismo país o llevarlos al exterior. Y toda esta desregulación de la aviación civil nos parece que es benéfica, que nos va a servir para el desarrollo del turismo, para los viajes de negocios, y todo esto contribuye, por supuesto, al crecimiento de la economía y al empleo nacional. Perfecto. Bueno, las siguientes preguntas se las formula el periodista Diego Stacy de la sección de Economía. Adelante, Diego. Muchas gracias. Buenos días, señora vicepresidenta. Quiero continuar un poco con este tema de las alianzas internacionales. ¿Ha habido conversaciones para promover la unión de Colombia al Fondo de Cooperación Asia-Pacífico, APEC? ¿Hay interés por parte del país? Diego, yo no sé por qué, pero estoy yendo mal. Me pregunto que si hay interés por el país en qué. No, no sé. Diego, se oyó interrumpido, qué pena. ¿Me escucha mejor ahí? Es como el audio, sí. Repíteme un poquito más duro, por favor. Sí, quiero preguntarle si ha habido conversaciones para promover a Colombia, la unión de Colombia al foro APEC. ¿Hay interés por parte del país? Muy importante, Diego. Esa es una de las principales prioridades para Colombia. La verdad es que es uno de los temas en donde nuestro país quizás se descuidó hace ya cerca de 30 años. Y lo cierto es que ese foro de APEC es sin duda hoy el más importante en esta relación económica entre las economías del Asia-Pacífico. Colombia, que es un país pacífico, ha manifestado su interés de ingresar a la APEC. Desafortunadamente, ellos decidieron frenar el ingreso de nuevos miembros desde hace ya varios años, entre otros por el argumento de que India, que es un país muy grande y también pacífico, ustedes saben todo el tema del Indo-Pacífico, pues ellos dicen India es un país tan grande que su entrada puede desbalancear la PEC. Para frenar el ingreso de países como India, entonces tienen la puerta cerrada, pero Colombia ha insistido a través de Estados Unidos, a través de Corea del Sur, a través de Perú, a través de México y Chile, que son latinoamericanos y están en ese foro, que Colombia quiere ingresar a la PEC, porque todo esto nos da a nosotros una mayor cercanía a las economías asiáticas, que sin duda pues son obviamente las que van a jalonar muchísimo más el crecimiento económico mundial. Yo espero que tan pronto haya la más mínima señal de apertura a algún nuevo país, Colombia esté allí de primero en esa lista de ingresos. Estamos trabajando todo el tiempo en esa dirección. El presidente Iván Duque, en todas sus distintas reuniones con países miembros de APEC, ha hecho la solicitud y de todos ellos hemos recibido el apoyo para el ingreso de Colombia. Perfecto. Otro encuentro fue el de Prosur. Quiero preguntarle qué logró Colombia, cuáles son los principales logros del país durante su presidencia pro tempore. A ver, hay una cosa muy importante, como lo decía el presidente Piñera, y es que Prosur, a diferencia de Alianza del Pacífico, no ha sido un acuerdo de comercio, no es un acuerdo que se haya dedicado a bajar aranceles y a facilitar el comercio, no, sino sobre todo ha sido un foro de diálogo político, en donde lo que más se ha defendido es la democracia, la solidez institucional, el Estado de Derecho, las libertades. Y en Prosur entonces lo que hay es una cooperación tendiente al fortalecimiento de los países que integran esa alianza en distintos temas que son esenciales para garantizar la permanencia de la democracia. Por ejemplo, una gran cooperación entre los países de Prosur durante todo el año y medio de la confinamiento, precisamente intercambiando informaciones, intercambiando apoyo en todo el manejo sanitario, la crisis del COVID. Inclusive hemos planteado en esta reunión acá en Colombia, en Cartagena, la posibilidad que estos países se unan para adquirir juntos algunos de los insumos médicos que vamos a seguir necesitando con seguridad en el futuro. En ese sentido, realmente el avance es muy importante porque es un bloque de países muy sólidamente unido en defensa de la democracia, cuando sabemos que hay vientos a veces adversos a la democracia en la región. Para Colombia también ha sido muy importante allí trabajar en conjunto con otros, todo lo que es un plan de eficiencia energética, cómo intercambiar también tecnologías, cómo lograr realmente que podamos avanzar todos en este desarrollo de las energías limpias y convertirnos verdaderamente en nuestra región en una potencia en energías renovables no convencionales. Por ejemplo, en el tema del hidrógeno verde, donde Colombia, al igual que Chile, han tenido realmente una posición de avanzada. Pensamos que en el futuro
podemos ser realmente una potencia que exporte ese hidrógeno verde a países en el Asia, por ejemplo. Entonces, aquí el común denominador en las dos reuniones es el liderazgo de Colombia y una visión estratégica a largo plazo, consolidando relaciones con países que realmente tienen una gran importancia para el nuestro en materia económica y también en la defensa de la democracia. Y fue muy importante, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico y también en Prosur, la presencia de Perú, porque fíjense ustedes que hay mucha gente que ha especulado que si la posición política del presidente Castillo significa un riesgo para las inversiones colombianas en Perú, y este tipo de reuniones lo que han hecho es acercar mucho más al presidente Castillo, mostrarle la ventaja de muchas cosas en las que Colombia sin duda está mejor, y todo esto contribuye a darle mucha más seguridad a esa inversión colombiana que está en Perú, y también acercar, ojalá, mucha más inversión peruana hacia Colombia. Entonces, Prosur mucho más en lo político, en la defensa de la democracia. Por ejemplo, un tema muy importante, y ese sí es un tema que tiene impacto económico, es que se está trabajando en una cartera de proyectos de infraestructura en donde cada país escogió 2 o 3 proyectos. Son en total 31 proyectos. Los 3 de Colombia son proyectos que están en el sur del país, en el suroccidente, precisamente para priorizar todo lo que es esa comunicación en la frontera con Ecuador, y a través de esa cartera de proyectos en donde se ha pedido la financiación del BID, de la CAF, también vamos a tener una mayor integración física entre estos países que hacen parte de Prosur. Entonces ahí hay un componente económico que, si bien no es simplemente de apertura de mercado, sí es de una integración física que también tiene un impacto económico favorable. Perfecto, señora vicepresidenta. Quiero pasar ahora a una tercera alianza que fue también realizada en Colombia la semana pasada, y es el CARICOM. En esta ocasión, el presidente Duque propuso crear un fondo para atender la situación de salud y de desastres naturales. Quiero preguntarle de dónde saldrá este financiamiento y cómo integrará esta acción a los países del Caribe aún más con Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Evidentemente, este tema del CARICOM es un tema realmente muy importante porque también tiene un componente político y también muchísimo económico. Ustedes saben muy bien, son economías, todas ellas muy pequeñas. Es un conjunto de economías que pues apenas alcanza algo menos, un poquito más de 30 millones de habitantes, pero en todas ellas Colombia tiene un potencial de exportación bastante grande. Y por otro lado, son economías que están permanentemente sufriendo todos los riesgos derivados del cambio climático, los desastres naturales, obviamente los huracanes que afectan tantísimo el Caribe, y en ese sentido entonces también se necesita que haya cooperación entre todos en ese punto. Básicamente, pues Colombia ha hecho unos aportes, tampoco es una cosa demasiado grande para nosotros. La idea es que todo el mundo aporte a ese fondo para que haya una mejor capacidad de respuesta cuando se dan esos desastres naturales. Pero digamos que la cooperación más valiosa de Colombia no es ni siquiera una cooperación en materia económica, sino es el know-how, es esa cooperación soft, en donde, por ejemplo, Colombia va a compartir con ellos todo lo que ha sido el fortalecimiento del sector salud, todo lo que fue rápidamente darle a todas las hospitales en Colombia las unidades de cuidados intensivos, los laboratorios para hacer pruebas. Y se ha hablado también de tener un proyecto en donde, a través de investigadores de los distintos países, podamos tener desarrollos en materia de ciencia, de innovación, ver cómo juntos podemos desarrollar algunos medicamentos, cómo juntos podemos desarrollar también una mayor capacidad, por ejemplo, en vacunas, y entender que en países tan pequeños esta alianza con Colombia para ellos es interesante, pero también para Colombia desde el punto de vista político y de nuestra influencia en la región del Caribe. Perfecto. Bueno, las siguientes preguntas se las formulará Laura Vita, editora de La República. Adelante, Laura. Vicepresidenta, buenos días. Pasando a temas un poquito más domésticos, uno de los grandes dolores de cabeza a finales del año pasado fue el tema de la expedición y renovación de pasaportes. Quería preguntarle cómo va ese proceso en este momento y cuándo esperan que quede normalizada del todo esa operación. Laura, muchísimas gracias por esa pregunta. Realmente fue y sigue siendo un dolor de cabeza,
porque les quiero contar que durante el año 2020, que estuvo todo totalmente cerrado, se represaron cerca de 700.000 pasaportes. En el año 2021, cuando se empezó otra vez a funcionar, vinieron solicitudes nuevas, pero de pronto, pues obviamente fue una avalancha tal de solicitudes que sobrepasó no solamente las capacidades de atención de citas, que es lo de menos, sino las capacidades de producción. Ustedes saben que todo esto se produce externamente. En esto hay un contrato con una firma muy sólida, muy seria, que es la que maneja todos los papeles de seguridad, y precisamente estas libretas de pasaporte son libretas de seguridad, y se vio realmente limitada también esa firma, porque ustedes saben todo lo que se han frenado las cadenas de abastecimiento en el mundo entero. Entonces hay un chip que se necesita para los papeles de seguridad de los pasaportes, y no tenían suficiente producción ellos para poder atender toda esta demanda de pasaportes. Llegamos a tener realmente cerca de 1.200.000 pasaportes represados entre octubre, noviembre, diciembre. Pero primero yo quiero agradecer el trabajo de la Cancillería. Ahí se han doblado, hay gente que ha hecho de verdad 2 turnos diarios, todo el personal trabajando intensamente para poder atender la mayor cantidad de personas posibles. Y le quiero contar, Laura, nosotros pasamos en el mes de mayo, junio, cuando llegué yo a la Cancillería, se estaban produciendo 59.000 pasaportes diarios, mensuales, y pasamos nosotros a 150.000 pasaportes mensuales. Eso muestra realmente la intensidad del trabajo y, por supuesto, la reacción que hemos tenido. Pero era imposible poder producir 1.200.000 pasaportes en 2 o 3 meses. Tuvimos necesidad también de improvisar unos sitios donde se pudiera realmente dar más atención a las citas, y yo ahí quiero hacer también un llamado, y ese llamado al respeto, a la conciencia. Resulta, Laura, que nosotros, para facilitarle a la gente las citas, dimos las citas electrónicamente. ¿Y qué sucedió? Nos dejaron metidos en el 35% de las citas. Gente que no atendió su cita, pero que en cambio le quitó la cita a otra persona. Entonces nosotros también, obviamente, en esos horarios extendidos, con este trabajo intenso, aceleramos al máximo la producción de pasaportes. Pero resulta, Laura, que el 31 de diciembre teníamos cerca de 30.000 pasaportes que expedimos y que no habían retirado a las personas. Entonces, todo esto lo que nos muestra es, primero, claro, una situación crítica que hemos ido atendiendo, aumentando la capacidad de la Cancillería en atender citas y la capacidad de producción de libretas de la firma que está contratada para eso. Nosotros creo que en el mes de marzo vamos a estar ya totalmente normalizados. En este momento se está expidiendo cerca de 200.000 pasaportes mensuales. Esto obviamente ha reducido, pues obviamente, esa presión que tuvimos, especialmente en noviembre y diciembre. Mucha gente también desafortunadamente deja el pasaporte para el último momento. Nosotros recibíamos el 10 de diciembre, del 10 al 18 de diciembre, llamadas por todos los celulares de gente diciendo: voy a viajar dentro de 5 días y me acabo de dar cuenta que se me venció el pasaporte. Todo esto son cosas que realmente también en Colombia tenemos que aprender a cambiar, y es la improvisación, dejar las cosas para última carrera, para último momento, incumplir las citas, hacerle daño a otros, y lo peor, sacar el pasaporte y dejarlo sin recoger. Aquí tenemos todavía una gran cantidad de pasaportes, pero repito, en el mes de marzo, abril estará totalmente normalizado. Hoy no tenemos esas colas extraordinarias. Nosotros, a partir de la próxima semana, vamos a tener un punto de atención adicional en Corferias. Desde que llegué yo a la Cancillería montamos también un punto de atención en las propias oficinas de la Cancillería acá en el centro, en San Carlos. Entonces yo creo que de verdad, con este esfuerzo, con aumento de las capacidades y con una muy buena voluntad de nuestros funcionarios, hemos podido ir saliendo adelante de esa situación crítica, que no fue descuido, que no fue improvisación, simplemente fue otra consecuencia más de lo que ha significado esta pandemia. Y mencionaba usted que efectivamente hay una firma que se encarga de la producción de pasaportes, y si mi memoria no me falla, hace 4 años se les adjudicó en licitación, digamos, el contrato para esa producción de pasaportes, que creería que vence este año.
están avanzando desde la Cancillería en la nueva licitación. ¿Es una decisión que le tocará tomar al próximo gobierno? ¿Y qué impacto puede tener este cambio en estos procesos de producción de las libretas? Laura, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo personalmente nunca soy amiga de dejarle unos hechos cumplidos al gobierno que sigue. Me parece que es una falta de respeto. Esa licitación de pasaportes hay que hacerla a mediados de año y yo espero que el próximo gobierno tome la decisión, que haya una amplia concurrencia y una amplia competencia de proveedores para que el próximo gobierno tome la decisión que más le convenga al país. Lo cierto es que la firma que está hoy, que realmente tuvo también esta presión enorme que recibimos nosotros, han hecho un esfuerzo grande, han aumentado sus equipos, han aumentado su capacidad de producción de pasaportes, inclusive nos están ayudando en Estados Unidos a que parte de los pasaportes que se solicitan por los colombianos que residen en Estados Unidos se pueda producir una parte allá, posiblemente en Miami, para distribuir desde Miami hacia el resto de los Estados Unidos a esos colombianos que necesitan la renovación de pasaportes. Pero todos esos son factores que evaluará y calificará el próximo gobierno para que tome la decisión. Perfecto. Y cambiando de tema, a raíz de la gira que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro en España, desde la Cancillería se pidió un poquito un trato equitativo con todos los candidatos que tuvieran una, digámoslo así, igualdad de oportunidades de presentar sus proyectos en el exterior. Sin embargo, tenemos noticias de una nueva gira del candidato por España, justamente. ¿Va la Cancillería a emitir otro pronunciamiento al respecto o cómo ven la situación? A ver, Laura, acá hay que distinguir dos cosas. Cualquier candidato a la presidencia está en su libertad de ir a buscar votos de los colombianos que residen en el exterior y obviamente en cualquier país pues es normal que llegue un político buscando votos. Lo que es distinto, y por esa razón fue la nota de la Cancillería, es que el presidente de un país reciba a un precandidato a la presidencia de otro país, porque eso no es usual. Y lo que hemos pedido nosotros es muy bien, ya que el presidente Pedro Sánchez y dos de sus ministras y un viceministro se reúnen con un precandidato y además un viceministro en una reunión en donde descalifica a Colombia, la nación, al gobierno y todo, eso sí es totalmente inusual y es totalmente inaceptable, porque eso sí parecería entonces que haya una posición política y que haya un activismo político de un viceministro del gobierno español que por supuesto Colombia no puede aceptar. Y esa es la razón de nuestra nota. ¿Qué tal nosotros entonces desde acá criticando al gobierno del presidente Pedro Sánchez o a cualquier gobierno democráticamente elegido? Entonces aquí siempre nosotros reivindicaremos la autonomía de los colombianos para escoger su presidente. No queremos que haya interferencia ni influencia de ningún gobierno extranjero, de ninguno, y cuando realmente los candidatos salgan al exterior, pues esperamos que a todos se les trate en igualdad de condiciones. Cualquier mandatario, cualquier jefe de Estado, cualquier líder que quiera recibir a un político colombiano, lo importante es que entienda también esa responsabilidad que tiene de ser objetivos, de ser imparciales y no terminar pues de activistas de un candidato a la presidencia de Colombia. Perfecto. Y devolviéndonos un poquito a los temas más domésticos, a principios de este año se sancionó la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y ustedes de la vicepresidencia fue, digamos, una de las abanderadas y que impulsó esta iniciativa. De todo lo que se aprobó, ¿qué es lo que usted más destacaría? Y tal vez qué tanto difiere de lo que ustedes originalmente habían presentado en 2020, si no me falla la memoria. Bueno, pues varias cosas, Laura. Lo primero, estoy acá con la secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Beatriz Londoño, con quien hemos compartido realmente el esfuerzo de estos 3 años y medio en focalizar la atención sobre todo en la prevención, porque es que lamentablemente muchos años se hablaba que la corrupción, a ver cómo le ponemos más castigos y más sanciones. Por supuesto que hay que castigar, pero lo más importante es evitar que haya corrupción. Y por esa razón esta ley tiene varios elementos que son novedosos
y que sin duda van a contribuir a prevenir. Primero, hay una responsabilidad jurídica de las empresas. Resulta que aquí hemos visto casos como el de Odebrecht y otras empresas en el pasado, donde sus administradores, sus accionistas, sus directores han estado involucrados en casos de corrupción, pero a la empresa no le pasa nada. Aquí se establecen sanciones para las empresas que en un momento determinado pueden llegar inclusive a la liquidación de su registro como empresas y como personas jurídicas en Colombia. Segundo, acá también hay algo que es muy importante y es esa identificación de quiénes son los beneficiarios reales de la contratación, porque muchas veces a través de distintas razones sociales hemos visto que contratan escuelas en La Guajira, cárceles en Boyacá, viviendas en Putumayo, y entonces se va a dar uno cuenta, son aparentemente distintas sociedades, pero en el fondo es un mismo accionista o controlador. Hemos querido conocer esos beneficiarios reales porque yo aspiro a que inclusive más adelante haya una solidaridad entre todas esas empresas para evitar que defrauden los intereses del Estado. Porque ¿qué sucede? Se insolventan en una o dos o tres de las empresas, mantienen una que está robusta y en las tres que se insolventaron incumplieron y no hay sobre qué recaer cuando realmente el Estado quiere ejercer cualquier tipo de acción jurídica. Esa identificación del beneficiario real también es muy importante en los temas de la corrupción, porque es que hay gente que distrae de pronto inhabilidades y todo apareciendo con distintas sociedades. Pero también hay una cosa muy importante y es que hemos obligado a que cuando hay un contratista que tiene varios contratos con el Estado, lleve un centro de costos individual para cada uno de esos contratos, de tal manera que se evite confundir los recursos de los distintos contratos. Y entonces, en este caso, ya no son distintas sociedades, sino es una sociedad, pero utiliza los anticipos de un contrato para pagar la nómina de otro contrato, o utiliza recursos de los ingresos de las cuotas iniciales de la vivienda, por decir algo, si está en un programa de vivienda, para cubrir entonces el faltante a la nómina en algo de acueductos. Eso no se puede permitir porque eso defrauda también los intereses del Estado y entonces van a tener que llevar una contabilidad, un centro de costos individual para cada uno de los contratos. También hay una cosa que es muy importante y es que se establece un fondo para la reparación a las víctimas de la corrupción. Nosotros hemos visto en este país con tanta impotencia el tema de la alimentación escolar, tantos casos de corrupción y los niños que han sido las víctimas, esas familias, pues nunca hay ningún tipo de reparación. Acá se crea ese fondo de reparación a las víctimas de la corrupción. También hay una cosa que a mí personalmente me parece de las más fascinantes y es que hemos creado nosotros unas contralorías estudiantiles, porque yo sí creo que a los jóvenes tenemos que involucrarlos primero en un mayor conocimiento del Estado, segundo en un ejercicio de la ciudadanía, precisamente participando, haciendo veeduría, haciendo acompañamiento, pidiendo rendición de cuentas, mirando los informes, y tenemos que prepararlos para eso, para que tengan obviamente la capacidad de poder entender un balance, de mirar cuál es la fuente de recursos, cómo es el uso de esos recursos en un presupuesto público, y esas contralorías estudiantiles creo que van a servir muchísimo porque, repito, todo el foco de esto es prevención, es transparencia y es prevención. Y hay realmente varios programas. Nosotros hemos hecho con nuestra secretaria durante estos 3 años pactos por la transparencia con una gran cantidad de gremios y con una gran cantidad de empresas. Nosotros en este momento tenemos, yo creo que cerca del 70% de las empresas colombianas indirectamente con pactos por la transparencia a través de los gremios. Y ahora lo que vamos a hacer también como desarrollo de la ley es una capacitación y una pedagogía permanente, donde cada empresa en Colombia tome conciencia de prácticas que están mal hechas, de prácticas y que son equivocadas, que se concentren en buenas prácticas de integridad, obviamente en sus relaciones de contratación con el Estado. Entonces también vamos a tener un gran trabajo de pedagogía permanente. Yo creo que de verdad hay muchas cosas positivas que tiene esta ley y sobre todo ese enfoque en la transparencia. Me llama la atención, vicepresidente, usted menciona algo muy importante y es que el enfoque de la lucha contra la corrupción
debe ser más preventivo que sancionatorio. Sin embargo, algunos expertos han alertado que con el cambio en el régimen sancionatorio de la SIC, puntualmente en los temas de competencia, se está haciendo todo lo contrario y hay un poco alarma sobre las nuevas multas que se impusieron y apuntan a que incluso hay analistas que hablan de populismo punitivo. ¿Cómo conjugar ambas cosas teniendo en cuenta lo que usted menciona, la importancia del enfoque preventivo? Laura, yo creo que todo en la vida es un equilibrio. Hay que tener siempre un justo medio. Creo que más énfasis en la transparencia es más prevención y debe ser, por lo tanto, menos corrupción. Pero, por supuesto, también hay que hacer énfasis en la sanción. Nosotros, por ejemplo, en la ley también incluimos una parte importante en materia de sanción que tiene que ver con la mayor facilidad en todos los procesos de extinción de dominio, precisamente para que cuando se incautan bienes por casos de corrupción, realmente el Estado pueda producir con una gran celeridad a enajenar esos bienes y de esa manera entonces también obviamente evitar que se burlen, después se distraigan esos bienes. Y por supuesto también cuando sabemos que la Superintendencia de Industria y Comercio está evitando justamente esa colusión entre productores para utilizar prácticas que van en contra de la competencia, prácticas que no son competitivas, entonces pues también hay la facilidad de imponer sanciones a las personas jurídicas y se da de alguna manera el beneficio de la información para colaborar con la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces se trata de cerrar el espacio por todos los lados a las actuaciones que son corruptas, porque es corrupto hacer acuerdos entre productores para cobrarle un precio más alto a todos los consumidores en el país, por ejemplo. Pero yo sí creo que en materia sancionatoria, Colombia tiene muchas sanciones que tenemos que mejorar realmente los procesos, hacer que se apliquen efectivamente, pero lograr que todo el mundo le ponga una lupa, le ponga una linterna al uso de los recursos públicos, en donde de verdad nuestro país ha mejorado muchísimo, entre otras cosas, por ejemplo, Colombia compra eficiente, vean ustedes lo que ha sido la capacidad de ir consolidando cada vez más las compras estatales, porque todo esto genera eficiencia y transparencia en el uso de los presupuestos públicos. Perfecto, vicepresidenta. Antes de formularle la última pregunta, tengo una más sobre el tema de la FAO. ¿Falló la Embajada de Colombia en Italia? Es decir, la embajadora... ¿Colombia tiene un representante en la FAO? ¿Por qué no nos aclara eso, por favor? Colombia en el pasado tenía un embajador ante la FAO. La verdad es que un país como Colombia, que también tiene que tener una racionalización de sus sedes en el exterior, pues no justificaba realmente una embajada. ¿Qué tal uno con una embajada ante cada una de las entidades internacionales y ante cada una de las entidades del sistema de Naciones Unidas? Eso es absurdo porque también hay que reconocer, hay una gran burocracia internacional que uno también tiene que decir cuál es el beneficio para el país. Por eso desde hace varios años se decidió que la embajada en Italia también cubre la FAO, que cubre pues esos organismos, el Programa Mundial de Alimentos y demás. Y nuestra embajadora ha estado en contacto con ellos. De hecho, yo misma cuando estuve en Italia en el mes de octubre estuve visitando precisamente al director de la FAO y estuvo él mismo celebrando y diciéndome los programas tan interesantes que tiene Colombia en nutrición infantil, por ejemplo. Entonces, pues aquí realmente tenemos en la diplomacia colombiana un contacto permanente con las oficinas de esas agencias que están establecidas en Colombia, pero esas agencias trabajan sobre todo con los ministerios sectoriales. Acá en Colombia, FAO y el Programa Mundial de Alimentos trabajan con el Ministerio de Agricultura, trabajan con el Departamento de la Prosperidad Social, trabajan con la Consejería para la Niñez, trabajan con el Bienestar Familiar, y todas esas entidades durante el fin de semana pues expresaron su sorpresa porque con todos ellos han trabajado, a ninguno le pidieron cifras que mostraran de ninguna manera una alerta sobre un riesgo alimenticio en Colombia. Al contrario, Colombia sigue aumentando su producción de alimentos permanentemente. Por el lado de la oferta tenemos cada vez más capacidad alimentaria, pero por el lado de la demanda también hemos seguido dándole ingresos a esas personas más vulnerables para que tengan una capacidad adquisitiva mínima
para comprar también una canasta básica de alimentos. Recordemos, Narciso, que durante toda la pandemia los programas sociales de este gobierno han llegado a 10 millones de familias. Esto quiere decir cerca de 30 millones de colombianos que a través de ingresos solidarios, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, la devolución del IVA, pues obviamente han tenido entonces esa mejor capacidad adquisitiva para evitar realmente que se nos muriera la gente literalmente de hambre, como sí sucedió en otros países, como sí sucedió en varios países de la región que ese informe no menciona. Y por esa razón hicimos el reclamo sobre todo ese mapa, donde pone a Colombia como uno de los peores países del mundo en materia de seguridad alimenticia. No es cierto, por eso pedimos la corrección, y ayer por esa misma razón los representantes de FAO y el Programa Mundial de Alimentos reconocieron que fue una gran equivocación de la sede principal de ellos, allá en Roma, haber producido esos mapas y un informe que realmente no consultaron en su totalidad con esas oficinas de ellos acá en Colombia. ¿Y qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues seguir fortaleciendo todos los días más nuestras dos políticas, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. El Ministerio de Agricultura seguir fortaleciendo todos los días las herramientas de financiación, de asistencia técnica, de comercialización a través, obviamente, de cosecha y venta a la fija, porque todo esto es más producción, más oferta. Pero por el lado de la demanda también seguir todos los días trabajando en que las familias colombianas tengan más ingresos y más capacidad adquisitiva, no solamente a través de programas sociales y de asistencia social, sino sobre todo a través de empleos. Necesitamos que muy rápidamente esas 10 millones de familias sean familias con empleos de calidad, que les den mejores ingresos para que puedan comer bien todos los miembros de la familia. Y esto va de la mano, Narciso, con esta reactivación económica. El haber logrado el año pasado el 9.7, 9.8%, todavía no sabemos la cifra exacta que la va a publicar el DANE la semana entrante. El crecimiento en el PIB es, por supuesto, muy positivo, pero eso no es suficiente. Tenemos que mantener un ritmo de crecimiento, ojalá, de un 5,5, 6% todos los años, de aquí al año 2030, para lograr que Colombia de aquí al 2030 pueda eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza monetaria a una cifra de un dígito. Colombia, como todos los países del mundo, echó para atrás en materia de pobreza por cuenta de la pandemia. Nosotros habíamos llegado a un 25% de pobreza monetaria en Colombia y volvimos a subir a un 45%. Ya hemos bajado cerca de 5 puntos, pero de todas maneras alrededor del 40%. Lo que sigue es seguir aumentando el crecimiento orientado a generar empleos, empleos y más empleos. Eso es lo único que nos asegura que no tengamos familias con hambre en Colombia, pero los programas sociales del gobierno van a continuar. Miren ustedes, hace 6 o 7 años lo veíamos cada ratito en las noticias, los niños muriéndose de hambre en La Guajira. Recuerden esas imágenes tan impactantes. Eso no lo volvimos a ver, y eso no es por casualidad, es porque ha habido todo un programa para darle 100% de calidad nutricional a los niños de La Guajira, al igual que los niños del Chocó, y ese ha sido un gran énfasis de este gobierno. Entonces lo que sigue es una combinación de todo, más producción de alimentos, mucho más generación de empleos para que las familias tengan más ingresos y cada vez más efectividad en los programas sociales, que en todo caso hay que mantenerlos para que no haya gente con hambre en Colombia. Perfecto, señora vicepresidenta. Ahora sí, para concluir, bueno, quedan algo así como 6 meses para terminar el actual periodo presidencial. ¿Qué retos ven ustedes, qué aspiran a que los recuerde el país cuando el gobierno haya concluido, vicepresidenta? Ay, Narciso, eso es tan difícil, porque pues uno realmente entra al gobierno queriendo que la impronta del gobierno sea uno, y la realidad le van cambiando todos los días a uno el tablero de juego. Con el presidente Iván Duque, él y yo realmente coincidimos, y fue una de las razones por las cuales realmente yo acepté entrar a una consulta con él y a hacer realmente los dos esta fórmula presidencial. Coincidimos en un gran compromiso por la equidad, reducir las desigualdades, cerrar las brechas en nuestro país, y eso aparece manifiesto en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad,
Eso aparece en el énfasis y la obsesión casi que he tenido yo en el tema de cerrar las brechas de desigualdad a las mujeres. Eso aparece en la obsesión de los dos por cerrar las brechas de desigualdad a nivel regional, y ese es realmente la impronta que uno quisiera que quedara. Pero al final, ¿qué ha sido? También nos ha tocado ser el gobierno de la pandemia, y yo creo que en ese sentido el juicio de la historia será un juicio benigno con este gobierno, porque tenemos el dolor irreparable de 150,000 personas que han muerto en nuestro país, pero también la satisfacción de saber el país pudo vacunar rápidamente, el país hoy por hoy ha tenido una reactivación económica mayor que la de otros países. Lo importante es seguir con toda la intensidad en vacunación, reactivación, generación de empleos, para que se lo recuerde como un gobierno que fue capaz de enfrentar la pandemia más dura que ha sufrido la humanidad ya después de lo de la peste española, pero también que fue capaz de acompañar toda una recuperación y una reactivación del país en unas condiciones bastante satisfactorias. Creo que también el recuerdo que tendrá el país es el del gobierno que le tocó vivir unas protestas absolutamente injustas, porque lo que sí es justo obviamente es la reacción de la gente joven, la desesperanza, el miedo que había hace un año también viendo esa situación tan terrible de pérdida de empleos y todo. Pero lo que fue muy injusto fue todo ese vandalismo que se provocó a través de las redes sociales, y cómo realmente mucha gente fue a golpear al gobierno, a golpear a la fuerza pública. Y veamos, Narciso, lo que pasa hoy en Europa. Hoy en Europa, tan civilizados ellos, pero hemos visto protestas durísimas, con vandalismo también, y que hemos visto una policía que sale con contundencia y evita esas protestas, y le pone chorro de agua a los ciudadanos, y utiliza gases lacrimógenos. Por Dios, la policía colombiana ni la mitad de eso. Y mire usted los ataques a la policía, mire usted las descalificaciones, esos políticos saliendo a decir que los policías son unos cerdos, que odien a los policías, porque todo eso genera odio, sobre todo en un momento donde la humanidad entera viene del temor de una pandemia, de la incertidumbre, y estar provocando y azuzando el odio de la manera en que se azuzó contra el gobierno, contra las instituciones. Yo creo que también es algo que seguramente recordará la historia, y en donde el gobierno ha manejado de verdad con la más absoluta convicción que la obligación es proteger a todos los ciudadanos y exigir siempre de la fuerza pública respeto por los derechos humanos. Yo soy una convencida, al igual que el presidente Duque, que uno no puede tener tolerancia nunca jamás con un miembro de la fuerza pública si llega a haber una violación de los derechos humanos, pero tampoco puede maniatar en las manos de toda la policía cuando ve que el vandalismo está destruyéndole las posibilidades de vida a un montón de gente. Cuántas peluquerías, salones de belleza, pequeños negocios, tantas cosas que destruyeron en un vandalismo totalmente irracional y provocado además por actores políticos a través de las redes sociales. Perdón, Narciso, que me vuelva un puntico que es importante también de las preguntas de Laura en materia de corrupción. Yo quiero recordarles que una de las cosas novedosas que también hemos hecho nosotros, y es muy novedosa y nos la han reconocido como una de las principales innovaciones en política pública en la lucha contra la corrupción, es haber creado en Colombia una red interinstitucional de compliance dentro de todo el sector público. Esa red se llama RITA, Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Esto quiere decir que hoy por hoy tenemos en cerca de 180 entidades de la rama ejecutiva un oficial que está todo el día investigando dónde puede haber riesgos de corrupción, dónde hay opacidad, dónde se toman decisiones que son arbitrarias, ni siquiera discrecionales, sino son arbitrarias, porque donde hay opacidad siempre puede haber lugar a la corrupción. Y en esa red RITA, pues también recibimos información, denuncias, a veces hasta anónimos, que permiten que todos estos oficiales identifiquen si se están dando hechos de corrupción. De inmediato le avisan a la cabeza de la entidad, de inmediato se pone denuncia en la fiscalía, de inmediato la procuraduría, y se activa todo el sistema institucional. Entonces, RITA. Otra cosa importante es PACO. Acá le ponemos con Beatriz nombre a nuestras siglas y a nuestras iniciativas. PACO es el portal anticorrupción de Colombia, y realmente es un portal que todos los días está recibiendo una gran cantidad de consultas
porque la gente también quiere conocer cómo se hacen los trámites, quién es la persona que es el oficial de transparencia en cada una de las entidades. Y a través de este portal hemos venido trabajando también con varias universidades. Hoy tenemos toda una red realmente de portales de anticorrupción, una red con la Universidad Javeriana, el Externado, varias universidades, porque, insisto, cuando todos queremos acabar la corrupción, todos tenemos que contribuir a poner más luz sobre qué pasa con Colombia en esta materia de transparencia. Y una cosa final es que hemos desarrollado un índice nacional también anticorrupción, en donde estamos midiendo objetivamente cómo son las capacidades institucionales, cómo está la contratación, cómo es el uso de las regalías, qué tan transparente es el uso de las regalías. Y ustedes, que son los periodistas tan juiciosos y tan conocedores de las cifras y del presupuesto, yo los invito. Aquí tenemos que estar todos encima de los gobiernos diciendo, dígame cómo son todas las fuentes de presupuesto y dígame cómo son todos los usos del presupuesto. En eso todavía hay muchas generalizaciones, grandes rubros. Yo creo que tenemos que aprender a exigir hasta el detalle de los usos, porque esa es la manera de tener un óptimo de transparencia y en el futuro seguir velando porque haya eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Ese índice nuestro nacional anticorrupción también es una gran contribución de lo que hemos hecho nosotros en estos 3 años y medio con nuestra secretaria de Transparencia, Beatriz Londoño, por supuesto con el liderazgo del presidente de la República, con el apoyo de muchas entidades. El Banco Mundial, por ejemplo, nos ha ayudado muchísimo en nuestro portal, muchas entidades, Naciones Unidas también. Nos sentimos muy contentos de lo que hemos avanzado. La OCDE nos ha reconocido realmente por toda esta innovación de Colombia en materia de transparencia y prevención. Perfecto, señora vicepresidenta. Muchas gracias por este insight y a quienes se conectaron y que el insight estará disponible en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día y felicitaciones por ese periódico. Gracias.